aceptar nuestra invitación. Gracias, hola a todos. Entonces, qué bueno acompañarles. Hace algunos años estuve también en la Academia Bíblica, creo que asistiendo al profesor Yatensi que dio alguna clase y también dando yo una enseñanza sobre Santiago. Me acuerdo que era una de las mejores, dicho sea de paso, que yo podría autopercibir de mí. Ahí creo que me enamoré de la Carta de Santiago, ¿no? No estaba planeado, pero le di una leída para la Academia Bíblica y fue maravilloso, fue muy linda. Entonces vamos a empezar hoy con el tema que tenemos preparado. Son 3 horas, ¿no? ¿Dos? ¿2 horas? Ya, está bien. A las 8 terminamos, entonces. 9 a las 8. Allá, sí. Soy biólogo, no matemático. Ok, entonces tal vez empezamos a compartir las diapositivas. Pero la primera. Eso es así. Ya, entonces nos llega a nosotros un anaquel de temas que podemos elegir para intentar ver cuál se nos hace más accesible también al momento de dar alguna enseñanza o alguna clase acá. Y un tema que me pareció curioso es el tema que está acá, ¿no? La Biblia frente a los falsos movimientos proféticos y apostólicos. La pastora Yadet sí creo que es particularmente buena al momento de buscar estos temas, ¿no? Porque pasa lo mismo con Santiago. Dije yo, el tema de Santiago era resistencia en Santiago. Y dije yo, qué curioso porque parece que Santiago es todo un libro de resistencia, en efecto. Y qué curioso me pareció también este tema, porque habla de la Biblia y falsos movimientos de dos tipos, proféticos y apostólicos, pero que en la iglesia contemporánea suelen estar bastante unidos, bastante de la mano. Ahora bien, cuando hablamos de estos movimientos, es complicado porque siempre estamos hablando de un espectro, es decir, un espectro saqueo que no tiene una frontera clara, una frontera delimitada. Luego, un espectro saqueo que no sabemos cuándo empieza a ser Guatemala y cuándo empieza a ser Honduras, por ejemplo, ¿no? O cuándo empieza a ser Ecuador y cuándo empieza a ser Perú. Ahora hay fronteras, allí no hay espectro, hay una línea fronteriza, pero cuando no existe eso, digamos que estamos divididos por un río, por ejemplo, allí hay un espectro fluvial, llamémosle, para mientras. Entonces pasa lo mismo cuando hablamos de estos movimientos. Y cuando se habla del pentecostalismo también. Por ejemplo, hay un señor que se llama Stephen Land, me parece, y él dice, los pentecostales estamos divididos en pentecostales clásicos, históricos, eh, neopentecostales y carismáticos. Él hace la división, pero eso es complicado, o sea, es complicado hacer una división de ese tipo, ¿verdad? Porque es que nunca se va a saber cuando se habla de movimientos o de corrientes. Pasa lo mismo en la historia, pasa lo mismo en la filosofía. Nunca sabemos cuándo termina el pensamiento medieval, por ejemplo, y cuándo empieza el pensamiento moderno. Eso es algo que no se sabe. Y cuando hablamos de estos movimientos, también es curioso. Por ejemplo, a los pentecostales, cuando recién aparecimos en el plano histórico y en el plano religioso, se nos dijo que nosotros éramos una secta, no una derivación del cristianismo o una derivación del protestantismo, que no éramos un movimiento tampoco. Se nos dijo que éramos una secta, ¿no? Y eso es feo, porque una secta técnicamente no es del grupo cristiano. Entonces vean cómo en un primer momento nos echaron de allí, pero luego el cristianismo pentecostal se hizo tan grande que fue difícil ignorar su presencia y dijeron, ya, está bien, son cristianos, ¿no? Y nos regresaron a la familia del cristianismo. ¿Por qué ocurre esto? Justamente porque no hay fronteras. No hay fronteras claras, no hay un horizonte claro, no hay un panorama específico del cual nosotros digamos, aquí estamos hablando de un movimiento y aquí estamos hablando de otro movimiento. Por ejemplo, ¿has escuchado de las iglesias neopentecostales? ¿Y qué has escuchado? ¿Cuál es como la característica que han dicho? Sí, creo que la teología de la prosperidad es una de Ajá. las cosas que más se habla en esas. ¿Y en lo visual has visto algo que es Sí, creo que la la estructura sí, estructura más moderna. Sí. más adelante? Y es curioso porque nuestras iglesias, por ejemplo en Guatemala, la iglesia de Dios dice, nosotros no somos neopentecostales, somos pentecostales clásicos, dicen. Pero uno va a una iglesia en la ciudad capital y son neopentecostales. Es una iglesia totalmente neopentecostal. Adelante. A pesar de que hay una autoidentificación no neopentecostal ni exclusivamente carismática, ¿no? Eso es importante, eso es
Eso es difícil. Y esto lo vamos a ver siempre y con todo, porque la realidad es más compleja que los simples nombres que le damos nosotros a la realidad. ¿Ya? Hay una corriente en filosofía que de hecho se llama nominalismo, que básicamente versa de este tema. Darle nombre a las cosas y creer que esto es teléfono y como es teléfono ya no es dispositivo móvil o algo así, ¿no? Es que solo son nombres que le damos a la realidad. Pasa algo similar cuando le damos nombres a estos movimientos, los movimientos proféticos, los movimientos apostólicos, cuáles son su relación, su diferencia, dónde sí, dónde no. Y peor todavía cuando hablamos de lo falso. Vean, nosotros aquí nos vamos a sentar hoy a hablar de los falsos movimientos proféticos y apostólicos. Adelante. Y vamos a hablar si es que esos movimientos son falsos y todo, pero los bautistas nos ven a nosotros y dicen, los pentecostales son uno de estos grupos falsos, apostólicos y proféticos, ¿verdad? Es curioso cómo, como decimos en mi país, nos tiramos la chibolita mutuamente, ¿no? Nosotros a ellos a nosotros, y nosotros a otros más, y ellos más a otros más, etcétera, ¿no? Adelante. Ahorita le vamos a dar nosotros esa responsabilidad a otras denominaciones, iglesias, y ellos le van a lanzar esa culpa a las iglesias mormonas, por ejemplo, y va a haber ahí un espectro grande, ¿no? Todavía entre catolicismo y protestantismo, el catolicismo todavía ve al protestantismo, que somos nosotros, como un falso movimiento, de hecho, ¿no? Porque nos separamos de la Iglesia Católica y de todo el aparato religioso. Entonces, eso es algo como importante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es siempre complicado que yo venga acá a decir, este es un falso movimiento profético, este es uno verdadero, este es uno más o menos, ¿verdad? Eso es muy complicado, ¿sí? Tal vez pasamos a la segunda. Y por eso traigo la primera diapositiva, que es la cuestión de lo falso y de lo verdadero. ¿Qué es lo falso? ¿Qué es lo verdadero? Por cierto, si escuchan que hablo muy rápido, ahí me avisan, porque yo iba a ser rapero, pero me dicen teólogo. La cuestión de lo falso y de lo verdadero. Primero es aquí el tema de la verdad, ¿sí? La idea, la necesidad cultural de preguntarnos por una verdad. ¿Qué cosa es verdad? ¿Qué cosa no es verdad? Y cuando es interesante, ¿no? Porque en las clases estoy hablando de algo y no sé, hago una pregunta, ahorita que estamos en la materia de filosofía con Semisud, hago una pregunta de ese tipo, de un tipo filosófico, y es que esa pregunta no debe tener respuesta. Si le damos respuesta, ya no es filosofía, no debe tener respuesta. Y al final, yo sigo con la clase y me dicen, ¿cuál es la respuesta? Saqueo. Entonces al final me dicen, ¿cuál es la respuesta? ¿Verdad? Y yo digo, es que no hay respuesta. Pero esta pregunta, por cuál es la respuesta, de alguna manera también es de tipo, eh, se deriva de esta necesidad por la verdad, por decir qué cosa es verdad, qué cosa no es verdad, dónde está lo verdadero, dónde no está lo verdadero. Y ese tema de la verdad siempre va a ser cuestión en cualquier materia, ¿sí? Si, no sé, las verduras que nos vendieron eran de buena calidad o no, eso es verdad, es falso. Muy de forma suscrita, muy por debajo está esa preocupación por aquello que es verdadero, por aquello que es falso también. Entonces, eso como base, ¿no? Hay un tema por la verdad. Lo segundo es que la iglesia ha sido, por mucho tiempo, se ha comprendido a sí misma como la contenedora, como la receptora y distribuidora, además, de la verdad. ¿Mm? Y eso es un problema grande, porque hay 2000 años de historia que nos demuestran que esa verdad que la iglesia ha poseído, que esa verdad que la iglesia muchas veces ha predicado, no tiene nada que ver con Jesús ni con su palabra en muchas ocasiones, ¿no? Entonces es un problema porque sí, la iglesia al final se hace receptora, se hace contenedor de la verdad. Vean cómo decimos nosotros cuando hablamos de ir a predicar a otro sitio. Hay que ir a predicarle a los perdidos, ¿verdad? Incluso en la Edad Media le llamaban a los infieles. Los infieles no son los que no reciben nada el 14 de febrero, son los que tal vez no eran cristianos cuando estaban adscritos a la religión cristiana. En la Edad Media le llamaban así, los infieles. Incluso había una frase en la época de las guerras contra los no cristianos que se llamaba, la frase decía, el que mate a un infiel gana una entrada al reino de los cielos, ¿no? O sea, es bien curioso porque eso era verdad en la Edad Media, y la Edad Media es la época donde la iglesia más dominó.
Entonces, vean, la iglesia es receptora de la verdad, la iglesia tiene la verdad, la iglesia predica la verdad, pero a veces la iglesia no sabe qué cosa es la verdad, o por dónde está la verdad, o qué cosa no es verdad. ¿M? Y eso se ha visto siempre, o sea, esto se los estoy diciendo acá, pero hay 2000 años de historia que demuestran esto fácil, facilito, ¿sí? Entonces, ese es otro punto ahí importante por revisar. Segundo, la Biblia como contenedor de la verdad. Ese es otro tema lindo, ¿m? Porque ya es un tema hermenéutico. En filosofía se le llama hermenéutica a la teoría de la interpretación, ¿no? Y podemos decir qué fácil es interpretar. Tomo las notas de alguna de nuestras hermanas que está por acá, la leo y está claro lo que se dice, pero a veces no. A veces hay que interpretarlo y es curioso porque él puede interpretar un texto de forma diferente a mí. Les voy a contar una experiencia. Estábamos en la maestría en el primer año y se nos dio una clase sobre Antiguo Testamento. Y el profesor habló del edicto de Ciro, cuando Ciro deja que el pueblo exiliado regrese a su patria. Y él dice, eso ocurrió porque Dios es bueno, porque Dios es todopoderoso y porque Dios es lindo y es santo que permitió que Ciro deje regresar al pueblo, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Hay un nombre para eso, providencia divina. Entonces él dijo, el pueblo regresó por providencia. Luego recibimos otra clase de una persona distinta que leyó el mismo texto sobre el regreso de Babilonia, del exilio, y es bien curioso porque él dice por qué Ciro permitió que el pueblo regrese. Porque al regresar el pueblo podían reconstruir el templo y al reconstruir el templo podrían volver a cobrar impuestos, a cobrar diezmos y cuando se volvía a cobrar el impuesto, entonces podían volver a pagar impuestos a Persia, que es el gran imperio, ¿no? Que es el imperio que domina. Por eso hasta subsidiaron la construcción del templo, ¿verdad? Porque era un centro de recolección de impuestos, donde Israel iba a volver a representar economía, una economía en crecimiento que le iba a beneficiar al imperio de Ciro, ¿verdad? O sea, vean, dos interpretaciones totalmente distintas de un mismo texto, de un mismo documento. Una de tipo, si me permiten decirlo, romántica, donde decimos, Diosito, qué bueno, ¿verdad? Porque permitió que la gente vuelva. Y otra de tipo política, diciendo, claro, el pueblo volvió porque había un interés político detrás, ¿no? De ese regreso. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo que la Biblia contiene la verdad, ¿sí? Y yo creo que la Biblia contiene la verdad, es mi creencia. La Biblia contiene la verdad. ¿Creen ustedes eso? Amén. Claro que sí. Ahora, exacto. Pero antes dijo Jesús, soy camino, ¿verdad? Soy camino y el camino no es la meta, el camino es el camino. Camino. Buen día. Entonces, la Biblia es la verdad, estamos de acuerdo allí. Pero la gran pregunta aquí es, ¿quién interpreta la Biblia? ¿Quién la interpreta y cómo la interpreta? De nuevo les pongo un ejemplo. En la Edad Media, San Agustín de Hipona, uno de los teólogos medievales, él creía que la salvación no era como es hoy la salvación para nosotros, que alguien llega y nos dice, acepta al Señor como su Dios y Salvador, y nosotros decimos, amén, acepto, hacemos una oración y boom, somos salvos, ¿no? Para Agustín de Hipona podía durar años el proceso de conversión, el proceso de ser salvo, ¿verdad? Podía durar años. O sea, increíble, ¿no? Cómo para nosotros un concepto como la salvación ha cambiado. ¿Por qué pasa esto? Por la interpretación de la Biblia. Porque la Biblia al final, o sea, vean ustedes la pregunta de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy? Pregunta Jesús. O sea, Jesús lo que quiere no es que respondamos con la verdad. Él lo que quiere es que nosotros demos nuestra opinión. ¿Quién es Él? ¿Mm? ¿Quién es Él? Y esa es una invitación también a interpretar el texto bíblico. Es una invitación a la interpretación. Pero entonces, de nuevo, si hay muchas interpretaciones de la verdad es una, ¿verdad? Ok, es una la verdad. Pero hay muchas interpretaciones alrededor de la verdad. La pregunta de nuevo es, ¿cuál es verdad? ¿Mm? ¿Cuál es, cuál no es falsa? ¿Cuál es verdadera? ¿Y cómo saberlo, además? Miren, hay un texto, un libro que publicó hace poquito un señor que se llama Rafael Aguirre Monasterio. Él es teólogo de la Universidad de Deusto y es como especialista en patrística y en cristianismo primitivo. Y su libro se titula El uso político de la Biblia. Dice, tres escenarios: América Latina, Palestina y creo que Estados Unidos o África, no recuerdo cuál de los dos.
sea, vean ustedes que sí hay una interpretación, buenos días, sí hay una interpretación del texto bíblico que sirve a intereses geopolíticos, ¿verdad? Sí lo hay. Vean, en mi país decían, había una prédica del Ministerio ¿de qué? De Emprendimiento para decirnos que debemos trabajar más. Va, está bien. ¿A quién le beneficia realmente el hecho que un colaborador o un dependiente trabaje más? A la empresa, ¿sí? Pero es curioso porque sí habían textos para pedir eso, ¿no? Dar la mía extra, horas extras sin cobrar. Qué curioso, ¿no? Es que el buen trabajador es digno de su salario, ¿no? Por tanto, pártanselo por un salario mínimo. Ese era el mensaje, ¿no? Ese era el mensaje. O sea, También beneficia a la iglesia para los diezmos. también beneficia a la iglesia. En general, la producción va a beneficiar, porque el dinero mueve el mundo también. O sea, eso siempre va a tener un beneficio, ¿no? El ejemplo acá es de cómo se usa y cómo se interpreta un texto bíblico para beneficiar una agenda particular, ¿no? Específica. Y, por ejemplo, eso estamos hablando por hacer esta distinción derechas e izquierdas. Eso lo hace la derecha por un lado, pero también Nicolás Maduro lo he visto yo citar varias veces en la Biblia, ¿no? Para beneficiar a la izquierda. Y en esos casos podemos preguntar cuál interpretación es cierta o cuál es falsa, o ambas son falsas, o cuál es la verdadera. Pero cuando se habla de interpretación, ese es el gran problema, que no va a haber una interpretación verdadera. Hay una verdad que es la Biblia, pero nuestras interpretaciones de la Biblia siempre totalmente van a tener un pequeño matiz de falsedad, porque lo estamos interpretando desde un contexto específico, desde una realidad particular, desde una condición incluso cognitiva muy específica. Entonces, ¿se diría ahí que a conveniencia? Claro, sí, claro que sí. Uno busca qué predicar también o qué enseñar, o cuando quieren ustedes en el trabajo hablarle de Dios a alguien, claro, hay una intencionalidad detrás. ¿Y cuál es? No sé, que se convierta al Señor, llevarle a la iglesia, etcétera. Eso no siempre está mal, pero lo que quiero dejar a entender acá es que la Biblia contiene la verdad. Chévere, estamos de acuerdo con eso, gracias a Dios porque contiene la verdad, pero ¿quién interpreta esa verdad? O sea, ¿qué creen ustedes? Cuando, digamos, yo me preparo para una prédica, leo la Biblia, hago mi sermón y expongo. ¿Ahí estoy predicando la Biblia o estoy interpretando la Biblia y exponiendo mi interpretación de la Biblia? ¿Qué creen? El Espíritu Santo Confiar yo que el Espíritu Santo me está guiando. Confiar yo en eso y por eso declaramos antes y decimos, Señor, por favor, háblanos, ¿verdad? Confiar en eso. Así es nuestra fe. Ojalá que el Señor no nos diga, apartado de mí, hacedores de maldad, porque no los conocí, que eso fue lo que le dijo a sus predicadores, ¿no? O sea, como dice la hermana, confiar nada más, es lo que nos queda. Confiar y está bien, la mayoría de las veces creo que es así, ¿verdad? Pero otra vez, la pregunta es esa, cuando se expone, cuando yo me preparo para exponer en una congregación, ¿qué estoy ahí exponiendo? O sea, para empezar, estoy leyendo un texto, y esto ya el doctor Yatensi seguramente se los dijo antes, un texto en español que antes estuvo en alto castellano antiguo y que antes estuvo en latín refinado medieval, pero antes estuvo en latín vulgar, pero antes estuvo en un tipo específico de griego que cada palabra tiene como 50 o 30 significados, ¿no? O sea, ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema que se resuelve, como dice nuestra hermana, confiando, porque yo creo que hasta aquí todos hemos sido bendecidos por Dios a través de su palabra. O sea, Dios ha trabajado con esa palabra a pesar de todo. Pero digo que cuando hablamos de lo falso y lo verdadero, y lo hacemos a partir de la Biblia, tenemos que tener eso muy en mente, ¿ya? Esto también nos daría poner en tela de duda a las traducciones, porque la Biblia dice que los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo en ese entonces, pero ahora hay traducciones hechas por el hombre. Por ejemplo, ahora el doctor Yatense Bonilla, él ha traducido la Biblia, ¿no? Usted ha ido más profundo en otro lenguaje más sencillo. Entonces tenemos que confiar que Sí. el pastor, el doctor Yatense está guiado por el Espíritu Santo y no es una traducción de ¿no? Sí. Entonces, Ajá, sí, Dani. Puedo ver una Biblia traducida en
efectivamente el grado máximo de épocas, pero también puede haber un mal predicador. Ujú, sí, Que es exacto. nuestra obligación como creyentes, no, nosotros no creer 100% del predicador, pastor, sino nosotros validar esta información para el documento que tenemos aquí, confrontar lo que nosotros aprendemos, Sí, no tiene que ser nuestra obligación como creyentes. sí. Correcto. Discernimiento se llama eso. Y discernimiento, del griego diácrisis, significa juzgar. Juzgar y disputar. ¿Eh? Pelearse, en otras palabras. Eso es discernir. Y la Biblia nos manda a discernir. O sea, a pelearnos por ver qué es, o sea, en el buen sentido. Pelearnos en el buen sentido, no, no que aquí nos vamos a agarrar con él. No, en el buen sentido. Investigar. Investigar. ¿Sí? Ahora, eso es cierto y es lindo porque, por ejemplo, se toma una traducción, la Reina Valera, y se dice esta es la sagrada versión y todo lo demás. Pero es interesante porque el doctor Yatensi y la TCB y el doctor Samuel Pagán, que es el que tradujo, creo, la NBI, o sea, todos ellos hoy saben que sus traducciones están con mucho estudio, están con bastante preparación y con un buen acercamiento a las lenguas bíblicas, pero si les preguntamos a ellos, ellos seguramente van a decir, claro que no es infalible, ¿verdad? Claro que no es infalible la traducción. Toda traducción puede tener algún problema, ¿verdad? Eso creo que es algo que a lo mejor Casiodoro de Reina eh, no sabía cuando tradujo su Biblia, pero nuestros traductores contemporáneos, claro que sí, lo saben. Y eso es bueno porque entonces ya no se vende ni se presenta el tema, cualquier traducción, NBI, Dios habla hoy, ya no se presentan como las traducciones taxativas, ¿verdad? Que sí o sí poseen la verdad. Solamente se presentan como es, traducciones. ¿Por qué hablamos todo esto? Porque ¿cómo juzgamos nosotros lo verdadero de lo falso? La Biblia. Vamos al texto bíblico, que es la verdad. Pero siempre, incluso el que nos explica la Biblia, ya trae una interpretación de la Biblia. Yo les estoy trayendo ya una precomprensión de lo que es la Biblia, una idea preconcebida de cómo se interpreta la Biblia, de qué es la Biblia, cómo se puede utilizar la ¿Qué Biblia. es juicio de valor? Es juicio de valor, exacto. Ah, entonces vamos al comentario de Matthew Henry para ver qué dice. Ese señor también, ¿verdad? También ya trae un mismo sesgo intelectual, ideológico y todo lo que se quiera. Todos tenemos un sesgo intelectual e ideológico, ¿verdad? Bueno, preguntémosle al ChatGPT qué significa este texto. El ChatGPT como recopilador de datos y de información también va a traer este mismo problema, ¿no? Ahora, ¿todo esto es un problema? No, claro que no. Es como decir que, por ejemplo, la muerte es un problema porque todos nos vamos a morir. No, no es un problema. Justamente como nos llega a todos, es simplemente algo que hay que aceptar y seguir la vida tal cual. Entonces, en el caso de esta problemática que presento, no es que santo Dios, se me cae la fe, se me cae la vida, ¿qué voy a hacer ahora? No, no, esto siempre ha sido así y Dios ha hablado siempre así también. Ahí no hay problema. Eso por un lado. Entonces, tenemos también aquí el tema de lo falso. Espérese, mijo, espérese. Ahí está. El tema de lo falso. Adelante. ¿Qué es lo falso? Para nosotros, curioso, muchas veces lo falso es aquello que no es tangible. Aquello que, en términos de la filosofía platónica, aquello que no es inteligible, ¿sí? Eso es lo falso. Aquello que no se puede ver, no se puede tocar, ¿verdad? O aquello que no conecta con lo real. Sí, yo digo que Saqueo trae un buzo verde y ese color verde no se refleja en la realidad, en el buzo que él trae. Decimos, allí hay falsedad. Pero eso también es un problema. No solamente el tema de qué es lo verdadero es un problema, también el tema de qué es lo falso. Una persona daltónica, ¿cómo miraría el suéter? Tal vez lo miraría verde, ¿sí? Tal vez lo miraría azul. Nosotros lo vemos negro, pero alguien daltónico lo vería de otro color. O sea, incluso para determinar qué es lo falso, tenemos un problema también. ¿Lo falso es necesariamente malo? ¿Lo falso es necesariamente maligno? ¿Qué creen ustedes? Quiero escucharles. Bueno, para mí lo falso, todo lo que se antepone a la Biblia, que uno cree que la Biblia tiene la verdad, es malo. Ok, Todo lo que todo lo que se antepone a la Biblia es falso.
¿De acuerdo? Perfecto. Es que lo falso sería mentira. La mentira no es correcta. ¿Qué dicen? ¿Lo falso es igual a mentira? No, es el opuesto de lo verdadero. Y para nosotros la Biblia es lo verdadero. Ok. Hay alguien acá que tiene la mano levantada. Vamos a escucharle. Luz. Sí, buenos días con todos. Para mí, lo falso es algo que no es verdad, no es realidad. O sea, para mí es de eso. Ok, gracias, hermana. Gracias. Pero, o sea, no dice de la Biblia, sino Ujú. lo falso no hablaba de la Biblia, sino el concepto del falso. Ujú. Bueno, yo le asemejo a la Biblia, porque lo falso hay muchas cosas falsas que dicen que esto es cuero y era cuerina porque se parece igualito, Ujú. pero es algo falso. Es el concepto de lo falso y lo Y vean eso. Los ejemplos que podemos plantear de lo falso y lo verdadero siempre van a ser de algún engaño que se nos hizo, ¿verdad? Eso. Siempre lo vamos a relacionar con algo que se nos hizo malo, Nos ¿verdad? hicieron creer. Que nos hicieron creer. Pero a veces no todo lo que se nos hace creer está, está mal también. No todo lo que se nos hace creer está mal. Por un bien. Ujú. Una vez me acuerdo que, ahora cuando éramos niños, creo que en algún momento se nos condujo, hay una palabra para eso que es sugestión, en algún momento se nos sugestionó para hacer lo bueno a base de mentiras o a base de falsedad. Puede ser. Si no comes, te se ve. Ajá, ajá. ¿Esa es una falsedad dañina? ¿Esa es una falsedad nociva? ¿Qué creen ustedes? Sí, porque no hay mentira pequeña para nosotros, bíblicamente no hay mentira pequeña. Yo creo que tiene que ver mucho con la interpretación que se le dé, la cultura, la perspectiva con la que se ve, Ajá. la falsedad. Exacto, exacto, sí. Vamos a ver, déjenme, no lo traigo preparado, pero pensemos en algo en la Biblia, algo que parezca así. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí, Sí. Ya. ¿Podemos decir que Judas era un falso discípulo? Predestinación también ha sido un lío para mí porque siempre creyó que Judas estaba predestinado y su corazón estaba inclinado a hacer lo que dice. O sea, Ok. Pero entonces tenía algún grado de falsedad, Judas, sí. y Jesús lo sabía. sí, Y Jesús dijo, chévere por este falso que me va a traicionar porque voy a morir y voy a dar salvación al mundo, ¿no? Allí hay un ejemplo donde la categoría de falso o de lo no verdadero ingresa, pero no afecta directamente al plan divino. Jesús ya dijo, alguien de ustedes me va a traicionar, etcétera, ¿no? Y Judas como que, chale, ¿seré yo? O sea, vean que esto es así. Este es un ejemplo que se me ocurre ahorita, así, muy en mente. O por ejemplo, perdón, también hay que lo interpretan, me parece que son los adventistas que dicen que las mujeres no pueden utilizar pantalón, porque va en contra, yo que sé, o ofende a Dios. Entonces, para uno es falso, para otro no, eso es verdad. Pero eso no afecta a tu salvación en realidad como tal. Y para ellos es verdadero. Y es verdadero que hay que cumplirlo, y verdadero que sí o sí tiene que ser así. Y si una mujer llega con pantalón, Por eso digo, depende de la interpretación, de la cultura, de la perspectiva. o sea, vean, algo que para nosotros es falso, para ellos es el problema de lo falso también. Aquí le puse el tema de lo falso, tuve que haberle puesto el problema de lo falso. ¿Cuál es el ave nacional de Guate? El Quetzal. Y el quetzal tiene rojo acá, ¿no? El pecho. Sí. ¿Qué dice la leyenda o la tradición de por qué tiene rojo el pechito? En Guatemala hay un héroe que se llamaba Tecumumán y cuando a él lo mataron, dice que la sangre de él le cayó en el pecho de la besita y por eso le quedó aquí rojito. Por eso la besita es roja, ¿no? Tiene su Ajá. pecho rojo acá. bueno, eso ya se va más como superstición. Como, Eso es mitológico. hay un montón de cuentos de eso. Ajá, ajá. Eso es mitológico. Pero mientras sea mitológico, yo no creo que sea pasado, ¿no? Pero para mientras, eso nos enseñaban en la escuela y nos formó una identidad nacional y patriótica para mientras, ¿no? Pero es que eso hace el mito.
Esa es la función del mito. ¿Sí? Y el mito expresa no algo falso, algo real a través de un relato o de una narración. ¿Cómo explicábamos, por ejemplo, las inundaciones hace años? Hablando efectivamente de, no sé, que alguno de los dioses se enojó y se puso a llorar y esa lluvia cayó, que eran sus lágrimas y inundó el río. ¿Eso es verdadero o falso? El medio para transmitirlo pueda que no sea consecuente con la realidad, pero es cierto que hubo una inundación, producto de la lluvia. Ujú. ¿Usted cree que haya algo falso dentro de la Biblia? ¿Algo falso? Sí, que no es verdad y nos están engañando. Primero, yo no creo que la falsedad sea algo malo, no siempre. Obviamente, si yo le digo algo a Saqueo, algo falso para, no sé, para que, Convencer, sí, asustarle con... para que me compre una camisola del Barcelona, si yo hago eso, ahí seguramente hay un problema, ¿no? Pero digo que no toda falsedad es necesariamente mala, ¿sí? Es contingentemente mala, pero también, si es contingente, puede ser buena también. A mí me llevaron a la iglesia a escuchar la palabra de Dios a base de engaño muchas veces, ¿no? Te doy en Ajá. el... ¿Y eso fue malo? O sea, yo tengo esa noción, esa idea, no necesariamente. Ahora, en el caso de la Biblia, me parece que toda la Biblia tiene verdad, contiene verdad, es la verdad, a través de aparatos literarios que hoy a nosotros nos parecerían falsos, pero que no lo son. Por ejemplo, hay cartas de Pablo que no escribió Pablo, eso ya se los dijeron seguramente en otra academia bíblica. Hay cartas de Pablo que no escribió Pablo, sino algún discípulo de Pablo. Para nosotros, y por cierto, la firmó con el nombre de Pablo, aunque no era Pablo. Para nosotros eso sería plagio porque tenemos las normas APA y las normas Chicago que nos dicen que eso no es así, que hay que citarlo, y etcétera. Para nosotros eso está mal y es falsedad, pero para ellos estaba re bien. Seguramente Pablo se enteró que alguien escribió una carta bajo su firma y que era uno de sus buenos discípulos y dijo, chévere, ¿verdad? Excelente que lo haya escrito, gracias a Dios. O sea, porque estamos ante dos formas distintas de concebir estos mecanismos de transmisión de contenido. Distintos tiempos. Distintos tiempos y culturas, claro, claro. ¿Han escuchado al doctor Yetensi hablar del Gilgamesh? La epopeya del Gilgamesh, ¿no? Bueno, entonces, ese era un ejemplo interesante. Ahí en algún momento él se los va a decir. O pueden buscarlo en YouTube. Gilgamesh, Yetensi Bonilla, etc. ¿Cómo se escribe? Con G, Gilgamesh. ¿Cómo? Perdón. G, G-I, L-M-A-S-H. M-E, perdón, S-H. Esa es una explicación muy curiosa y muy interesante de cómo un contenido verdadero se explica a través No sé, yo no sé. de un paradigma literario que hoy a nosotros nos caería mal, pero que no es falsedad, no es mentira. ¿Verdad? Perdón, cuando se dice que debemos dar gracias por todo, tal vez aquí no engloba esta parte de que lo falso, que si provoca una cosa buena, es valedero. Ujú. Entonces, dejar abierto esta cosa de dar gracias a Dios por todo, entraría todas estas cosas Sí. de lo que estamos hablando. Sí, incluso yo soy malo para dos cosas, para recordar nombres y para recordar textos bíblicos. Hay un texto bíblico que dice, lo bueno y lo malo proviene de Dios. De él proviene lo bueno y lo malo. Creo que está en Job, no estoy seguro. Ya está. Bueno y lo malo tienen procedencia divina. En el pensamiento semita, judío, hebreo. En el pensamiento contemporáneo nuestro, claro, eso tal vez ya no, ya no, ¿verdad? Porque nosotros incluso tenemos la idea y la imagen de un señor de color rojo con cachos que vive en el inframundo, que tiene una cola con una punta media rara y un tridente, ¿no? Y con una barbita medio rara. Ya. Tenemos a alguien ahora del cual proviene lo malo. Pero para el pensamiento hebreo, todo bueno y malo proviene de Dios. Ya. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos preguntándonos por lo falso. Por lo falso y por lo verdadero. No solamente lo verdadero es un problema, sino también lo falso. Pueda que algo falso no sea falso, sino solamente tenga apariencia de falsedad.
O pueda que algo falso, que parece falso, en efecto sea falso, pero no por eso necesariamente nocivo o dañino. ¿Sí? Hermanos, si hablamos de mitología, de relatos como lo del Quetzal, por ejemplo, hermanos, eso lo hemos tenido por siglos, ¿sí? Por siglos. Desde el año, no, iba a decir desde el año 3300 antes de Cristo, pero antes, desde antes. Incluso hasta la Edad Media o hasta nuestros años en las escuelas, donde se nos enseña esto del Quetzal, por ejemplo, eso ha construido nuestra sociedad. Y si quieren, por un momento digamos que esos relatos son falsos, pero vean, han construido la sociedad. Son identitarios. Y es curioso porque nosotros los cristianos a veces tenemos problema con este tipo de relatos. Y los que deberían tener problemas con estos relatos son la gente atea, la gente que no cree en Dios. Y deberían decir, ven, por eso es que no soy cristiano. Pero es curioso porque ellos dicen, no, todo lo contrario. Esa narración, ese tipo de narraciones son válidas para la fe cristiana. Y no solamente para la fe cristiana, sino para la religión en Occidente en general. Relatos. Los posmodernos le llamaron metarrelato. ¿Saben a qué? Mito le llamaron los posmodernos al capitalismo. Y el capitalismo existe. Existe, claro que existe. Pero ellos le llamaron mito. El cristianismo existe y las escuelas posmodernas le llamaron también mito. ¿Sí? O sea, ¿por qué ocurre esto? Porque, claro, los mitos son formas de estructurar el mundo, nuestro lenguaje, lo que hablamos. ¿No? ¿Qué cosa es cámara? ¿Esto es cámara? Cámara solo son letras. C-A-M-A-R-A. Eso es todo. ¿Y qué hace ese conjunto de caracteres lingüísticos aglomerados? Identificar en nuestro imaginario social este aparato, ¿verdad? El lenguaje nuestro es mitológico también. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque llegamos ahora a preguntarnos por lo falso y por lo verdadero sin haber asumido todo este tipo de problemáticas que están detrás. ¿De acuerdo? ¿O no de acuerdo? Bueno, más bien no es para que estemos de acuerdo, es para que dialoguemos y lo pensemos. ¿Sí? Ok. No, espérate, todavía no. Y segundo, ¿qué hace la iglesia? Determinar lo falso. Eso es lo que ha hecho la iglesia. Y no solamente en la iglesia. Nuestros padres, el sistema escolar, el gobierno, son entidades regentes y determinantes para lo falso y para lo verdadero. ¿Qué hora es? No, estamos hablando ahora. Entonces, tal vez podemos ahora sí pasar a la siguiente diapo. Aquí hay algo más para conceptualizar. La práctica religiosa y lo verdadero. Vean, hermanos. A ver. ¿Hay alguien de Guatemala en el Zoom? No. Que diga yo, que levante la manita. Primero Dios, no hay nadie. Bien. Vean, qué curioso. En Guatemala, en nuestra idiosincrasia religiosa, llamémosle así, hay formas normadas, o sea, hechas normal, convertidas en normal, preestablecidas, de cuando se experimenta o no se experimenta a Dios. Y particularmente en mi iglesia, en mi congregación, es interesante porque el muchacho, el joven, lleno del Espíritu de Dios y de su presencia, es aquel que llora y se tumba en el suelo y buenos días. Y tiene esas expresiones corpóreas bastante extáticas, bastante efusivas, ¿sí? Pero el joven, el muchacho, que puede estar lleno de Dios, pero simplemente cierra los ojos para orar y ya. Parece que ese tiene algo, ¿no? Tiene un problema. Parece que él tiene algo. Parece que está mal. Y es curioso porque cuando ese comportamiento se repite, a este joven, que puede ser un joven totalmente cristiano, que ama a Dios, que estudia la Biblia, se le termina regañando a veces. ¿Sí?
Porque simplemente no llora, no levanta las manos o no grita en el culto. Se le regaña a veces, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque una forma de expresión religiosa se ha convertido en verdad y se ha hecho normal, se ha convertido en la norma, ¿sí? Normalizado. Ajá. Se ha convertido en el patrón que hay que seguir. Se ha convertido en un paradigma de cómo ser cristiano pentecostal, particularmente en la iglesia donde yo vengo, en mi pueblo. O sea, en la experiencia religiosa, la verdad es algo que también se convierte en norma. Número uno, la verdad es algo que identificamos, que surge. Surge en la práctica, nosotros la identificamos con el término verdad, y como es de verdad, todos tienen que cumplirla, ¿sí? Hay un filósofo que se llama Nuccio Ordain, un italiano, murió hace como 2 años. Él dice, cuando yo poseo la verdad, como es la verdad, tengo derecho a imponer la verdad, incluso por la violencia, dice, por medio de la fuerza. O sea, si de verdad tenemos la verdad, tenemos el derecho de establecerla y de imponerla aún de forma violenta, porque es la verdad, ¿sí? Claro, Nunzio Ordain, él decía esto en forma de crítica, ¿no? Para decir, la verdad no debe ser impuesta, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque parece que en la experiencia religiosa, aquello que es verdadero, primero lo identificamos, lo reconocemos como verdadero, y después de reconocerlo como verdadero, lo utilizamos y lo establecemos como mecanismo reglamentario para regir, en este caso, la vida religiosa, ¿ya? ¿Y eso qué genera? Modelos de verdad, paradigmas de verdad. ¿Mm? Dice Cash Luna, en Guatemala, Cash, me dijeron, ¿no? A la iglesia siempre se traen dos cosas, la Biblia y la chequera. La Biblia para que Dios te hable, no, la Biblia para que Dios te hable y la chequera para que lo adores. Eso se convierte en paradigma de un evangelio y de una teología de la prosperidad, pero vean que se convierte en verdad. Y toda esa gente, los 2000 que se reúnen en su iglesia, creen que eso es verdad y lo defienden como verdad. Y son capaces de agarrarse de los pelos con Saqueo por ese tema de la verdad. ¿Sí? Porque es verdad para ellos. Pero esa verdad que genera modelos de comportamiento, modelos rituales y modelos de expresión religiosa. Pero yo pienso particularmente que eso hay que tener bastante cuidado, uno como creyente, como cristiano, como persona que estudia la Biblia, ya que cuando se llega a dar eso, en muchas circunstancias, puede tener un fin de subyugación y solamente beneficio tal vez particular o beneficio monopólico solamente para un grupo. Por eso es que nos manda la Biblia que aprendamos, como dijo al inicio usted, a discernir, a rumiar la Biblia, para nosotros poder saber qué conviene, qué edifica y separarlo, ¿no? Entonces, porque cuando se llega a esos dos primeros puntos, ahí es cuando la gente que no discernimos, o que no leemos, no estudiamos, simplemente nos sometemos, nos subyugamos y como que ya, pues, Sí. pase lo que pase, estamos como ganados, simplemente la cabeza agachando y hacer lo que se hace. Sí. Sí, porque lo que implanta la norma, lo que implanta en este caso sería el sistema, o el Sí. paradigma. Y eso es lo que no nos manda el Señor Jesús a nosotros, sino que nos manda a que estudiemos, a que leamos, a que interpretemos, a que vayamos profundizando en la palabra. Sí, correcto. ¿Verdad? Correcto, claro. Bueno, en mi experiencia, a mí lo que me ha ayudado a discernir de lo verdadero y lo falso es en la palabra de Dios. Eh, ¿Cómo es? He dejado de juzgar cuando he dicho, ¿qué dice la palabra de Dios en tal cosa? Digo, no, Jesús es la verdad. Y, y cuando he visto que en ciertas iglesias pentecostales o bautistas, como dice usted, en el uno que se revuelcan en el piso y al principio cuando yo era tierna en la fe, yo decía, esto es de Dios, esto es verdadero, esto es falso. E iba a la Biblia y decía, no, en la Biblia, cuando Jesús sacaba a los demonios, obviamente los demonios les sacudían, pero la persona quedaba libre.
Por eso que iba a los textos de la Biblia y decía, Jesús decía que cuando conocieran la verdad nos daría libres. Yo decía, ¿dónde está la verdad? La verdad tiene que estar en la Biblia, no en el predicador, no en las doctrinas de hombres que hacen la iglesia, todas las denominaciones que hay. ¿Quién tiene la verdad? Tiene Jesús, porque si yo comienzo a dudar de que la verdad no está en él, o sea, ¿dónde está mi fe? No, esa es la diferencia. Ya. Dijo Soren Kierkegaard, una fe que no tiene dudas no es totalmente fe, ¿verdad? Sí, Llega Jesús y Juan el Bautista, su precursor, no creyó que Jesús fuera Mesías. Juan el Bautista le dice a sus discípulos, vayan a averiguar si ese es el que va a venir o esperamos a otro, ¿verdad? Porque han venido tantos Mesías, de las cortes macabeas, de cortes celotes, miles de Mesías han venido. Este, llamado Jesús, Yeshua ben Yosef, hijo de José, es otro. Vayan a averiguar si este es el verdadero o esperamos a alguien más. Una duda grande en uno de los importantes, Juan el Bautista. ¿Sí? Y después, Jesús resucita y llega Tomás y dicen, se nos resucitó, ese es un fantasma, ¿verdad? Es un espíritu. Y él había pasado 3 años con Jesús. ¿Mm? Era discípulo y después apóstol. Pero él dijo, no creo que haya resucitado. ¿Cómo va a resucitar? A ver, déjame poner mi mano en tu llaga. Una fe que duda y no está mal. Hay ejemplos bíblicos de eso. ¿Sí? No solamente el de estos dos es un ejemplo nada más, ¿no? Pero por todos lados. El apóstol Pablo, en el concilio de Jerusalén, que está en Hechos, se peleó con el apóstol Pedro por el tema de la circuncisión. Uno decía que hay que circuncidarse y el otro que no. ¿Quién tiene la razón? Pero eso es problemático, porque los dos son apóstoles. ¿Mm? No es un apóstol peleándose contra algún whatever, ¿no? Es un apóstol peleándose con otro apóstol. Y Pablo, el apóstol, se estaba peleando nada más y nada menos con la piedra angular, ¿verdad? Con Pedro. Y hay un texto en Gálatas donde Pablo incluso los llama hipócritas a Pedro y a sus seguidores. ¿Sí? No sé si alcanza a llamarle hipócrita a Pedro, pero sí dice, se dejaron alcanzar por la hipocresía de los seguidores de Pedro, que pedían la circuncisión. Y eso está en la Biblia, Hechos, ¿no? Concilio de Jerusalén. ¿Quién tiene la verdad de esos dos? Son apóstoles los dos. Si bien es cierto que la palabra de Dios nos da los lineamientos, diría yo, los lineamientos de cómo debemos ser, pero nosotros tenemos un ejemplo muy especial que es el mismo Jesucristo. Jesucristo estaba alejado de las prácticas religiosas. Él las rechazaba por la forma como agobiaban al pueblo. Más bien, él no nos llama a una práctica religiosa, a un llamado a que la espiritualidad sea lo que prime en nosotros. Y desde ese punto de vista, conocer la verdad está más cerca que el hecho de estar en las prácticas religiosas, porque lo verdadero no es esencialmente la práctica religiosa, es asumir también qué actitud se tiene cuando uno se lee la palabra, porque una cosa es tomar a la palabra como si uno estuviera con toda la razón y volverse como una especie de justiciero en vez de misericordioso, porque Jesucristo nos enseña. O sea, nos volvemos justicieros, pensamos que porque aquí dice esto, nosotros tenemos que estar tajantes y exigiéndole eso más, ¿verdad? Porque sea como ellos creen, que quieren ser. Entonces, no tenemos que dejar de lado esa actitud para leer la palabra más bien con un corazón tierno, con un corazón misericordioso de verdad, sin justicias propias, humanas, porque la única justicia verdadera es la de Dios. Sí, correcto. Y cuando hablamos de los falsos movimientos, para empezar, estamos asumiendo que estamos en el movimiento para empezar. Esa es la gran presunción. ¿Sí? O sea, ¿por qué digo esto? Y vean, que aquí solamente estoy haciendo un diagnóstico, una valoración. No estoy diciendo sí o no a algo. Estoy preguntando, estoy explorando con ustedes el tema.
Y la hermana mencionaba algo importante, ¿no? La idea de ser justiciero. Yo tengo un amigo que él dice, él sí es rapero, él sí canta, y él dice, estoy de acuerdo con que en temas de política y economía en Guatemala busquemos a un vigilante, o sea, un guardián que vigile la economía y la política guatemalteca. Pero aún así, dice él, ¿quién va a vigilar al vigilante? El vigilante puede también ser fraudulento. ¿Quién vigila al vigilante? Otro vigilante. ¿Y quién va a vigilar a ese otro vigilante? ¿Verdad? O sea, el vigilante tampoco es absoluto, ¿no? Y ese es el problema que decía la hermana cuando nos volvemos nosotros Batman, ¿no? Cosa interesante. Ahora, les decía entonces que aquí se generan los paradigmas de aquello que es verdad según la práctica que nosotros ejecutemos. A eso se le llama pragmatismo, de hecho, ¿verdad? Yo quería un vehículo, un carro, así que leí un texto en la versión Dios habla hoy e hice 3 Padres Nuestros y al otro día apareció el carro, ¿no? Bueno, eso debe ser norma, eso debe ser paradigma, eso debe ser un modelo. Todos hagámoslo ahora, ¿verdad? A eso se le llama pragmatismo. Algo que a mí me resulta establecerlo, empujar a los demás a que hagan lo mismo. Pragmatismo. Y claro, a partir del pragmatismo nosotros generamos paradigmas de aquello que es verdad y de aquello que es falso. Lo otro es la experiencia religiosa como mysterium. Este término mysterium, latino, lo trabajó un señor que se llamaba Rudolf Otto. Y es bien interesante, porque él dice, Rudolf Otto, cristiano, él era cristiano, protestante, de corte luterana. Él dice, ¿qué es el misterio? ¿Qué es lo sublime de Dios? Él se inventa como buen teólogo una palabra que saber qué es, que es luminoso. ¿Qué es eso luminoso de Dios? ¿Qué es ese misterium? Dice él. Es interesante, porque el misterium de Dios es eso, algo inaccesible. Es algo inaccesible de nosotros hacia Dios. Nosotros queriendo decodificarlo, es misterioso. Pero ese misterio sí se puede acercar a nosotros. Nosotros a ese misterio no. Pero ese misterio se acerca a nosotros. Yo no puedo entender el tema del hablar en lenguas, cómo se habla en lenguas, cuál es la composición gramatical, lingüística, etcétera, en el tema de las lenguas, ¿no? Porque ese soy yo acercándome al misterio. Pero cuando de repente estamos en la iglesia y se hablan lenguas, ahí el misterio se acerca a nosotros, que es distinto, ¿verdad? Es diferente. ¿Por qué digo esto? Porque la experiencia religiosa es ese misterium, ¿sí? Los primeros predicadores en el pentecostalismo no fueron pentecostales, fueron bautistas. Y cuando estos bautistas hablaron en lenguas, ¿saben qué pasó? Las iglesias bautistas los expulsaron de sus iglesias. Y ellos decían, ni idea de qué pasó. No tengo idea de qué pasó, solo de repente hablé en lenguas. ¿Qué pasó? Y en Guatemala le dicen a los predicadores, bueno, no hay problema, retráctense de la experiencia y arrepiéntanse de lo que pasó y listo. Los perdonamos y vuelven a ser ministros de la iglesia bautista. Y los predicadores dijeron, yo no sé qué pasó, hablé en lenguas, pero estoy seguro que eso es de Dios. ¿Sí? Eso vino de Dios. No tengo idea de qué fue lo que ocurrió, pero vino de Dios. Así que, está bien, sáquenme, ¿no? Es misterio. Les dije a otros compañeros en otra clase, a mí se me hace raro ver que Jesús, para sanar a alguien de los ojos, de la vista, no le dice, sé sano, lo que tiene que escupir en la tierra, hacer barrito, masita, eso es raro, ¿no? Y pasárselo por la cara y queda sano. Pero para mientras, ese es un buen ejemplo de cómo opera el misterium de Dios. Ni idea por qué lo hizo, ni idea. Dijo Karl Barth, de Dios solo puede hablar Dios, que nosotros no tenemos idea de quién es Dios o qué es Dios. Por eso me parece interesante y un poco cómico, la verdad, cuando se habla del amor y alguien dice, Dios es amor. ¿Qué es el amor? Dios es amor. Pero, sí, pero si Dios es amor, ¿qué es Dios, verdad? ¿Quién es Dios? No sabemos qué es Dios, y si Dios es amor, tampoco sabemos qué es el amor, ¿verdad? Hay una cadena lógica ahí. Claro, no podemos hablar de Dios porque Dios es el
en palabras de Calvart, el totalmente otro, el que está por arriba de nosotros y no sabemos nada de él porque no podemos. La mente es chiquitita. Hay una analogía con Agustín de Hipona, que él ve a un niño en la playa y este niño en la playa abre un poquito, un como pequeño hueco y va a traer agua del mar y la pone en el hueco y la va y la trae. Y Agustín de Hipona le dice, ¿qué quieres hacer? Y él dice, quiero vaciar el mar y meterlo en este hueco, ¿no? Y el Agustín le dice, pero eso es ilógico, no va a caber el mar en ese hueco. Y el niño le dice, ¿y vos querés comprender a Dios en tu mente chiquitita? Tampoco, es como lo mismo, ¿no? Querer meter ese océano que es Dios en tu mente, que es un vaso pequeño. Esa es una forma de decir, no podemos saber ni entender, ni terminar de agotar a Dios, ¿sí? No podemos agotar el conocimiento de Dios, claro que no se puede. Pero el misterium se acerca a nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que para nosotros hoy pueden ser falsos movimientos proféticos y apostólicos, nosotros cuando nacimos como pentecostales fuimos uno de estos que no eran bien vistos. Usted preguntó, nos preguntó, ¿quién es Dios? ¿Sí? Pues algunas religiones o sectas, ellos creen que Dios es una energía o le han puesto cualquier nombre. Pero en la Biblia, cuando Moisés se iba a presentar al faraón, y él le dice, cuando ellos me digan, ¿quién eres tú? O sea, Dios Padre le dice, yo soy quien soy. O sea, es él. No tenemos una respuesta de quién es él. Ni siquiera Dios Padre le dio la respuesta a Moisés. Le dijo, yo soy quien soy. No hay explicación para eso. Sí. Bíblicamente, ¿no? No sé si usted tenga otra explicación. No, esa es la idea. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es el Espíritu de Dios? Ruach. ¿Y qué significa Ruach? Fuerza, viento, aire. Y eso tampoco nos dice muy bien quién es Dios, pero eso está bien, porque en el Antiguo Testamento a los hebreos no tenían la pregunta por el ¿qué es? Esa es una pregunta griega. Por eso es de que ellos no se preguntaban ¿qué es Dios? ¿Qué es el Espíritu? No. Ellos en su sociedad, que era altamente materialista, ellos solamente contemplaban las expresiones de eso que es Dios y que no sabemos qué es. Vemos que crea los cielos y la tierra, vemos que mueven las montañas, vemos que hacen nacer los cultivos. Eso es lo que sabemos de Dios, pero no quién es, porque la pregunta por el qué es no era judía, era una pregunta griega. Quiero aportar algo a favor de lo que estamos mencionando y nos dice antes. En Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, ¿sí? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No te está diciendo, por ejemplo, que nosotros por nosotros mismos aprenderemos, sino que el único que es capaz de poder hacernos entender o vivir la experiencia es el Espíritu Santo. Más no nosotros tratar de aprender eso por nosotros mismos. Sí. Y es chévere porque podemos conocer algo grande y oculto, pero no explicarlo, ¿verdad? Y eso no está mal. ¿Sí? No es algo equivocado. Eso es así. Así es la experiencia como misterio. ¿Ya? Y finalmente, ¿es posible normar la experiencia religiosa? ¿Convertirla en regla? Sí, en la iglesia lo han hecho. Yo creo que no, porque dice la Biblia, menciona que el Espíritu Santo se manifiesta de distintas maneras en las personas. Y qué lindo es No eso. se podría normalizar algo que la Biblia dice que el Espíritu Santo mismo se expresa de distintas maneras. ¿Cómo voy a normalizar eso? Pero en los pentecostales normalizaron que si la persona no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Y o sea, como los bautistas también piensan, no, los bautistas no piensan, pero sí normalizan algo. Y hasta te ponen en disciplina. Si tú hiciste algo en la iglesia, luego te sacan de la iglesia, te botan de la iglesia. Son normas que ponen también una. Sí, correcto. Eso es poner fronteras, eso es poner límites, poner muros, ¿verdad? Interesante porque, ¿cuál es el término que se utiliza para hablar de Espíritu Santo en Hechos? Derramamiento. Pero el derramamiento es justamente eso. Tenemos un contenedor, vertemos agua allí,
pero se derrama, o sea, se sale de las No tiene fronteras, se sale de los límites y se expande y se va. Eso es derramar. ¿Mm? Entonces queremos que el Espíritu se derrame, pero esos son los límites, ¿no? Y tiene que ser así. Y tiene que ser de esta manera, ¿no? Es bien curioso. Ahora sí cambiemos a la... ¿Ok? Estos son solo algunos pequeños movimientos que se han reconocido. Movimiento de la nueva reforma apostólica, movimiento profético, ministerio de la profecía en iglesias. Movimientos proféticos y apostólicos. Me acuerdo que estaba en Guatemala y alguien dice, sí, sí, es que me van a cambiar de pastores porque ayer los nombraron apóstoles, ¿no? Y uno dice, chale, está como raro, ¿no? Pero está bien, así opera la religión en Guatemala, ya, No solo en Guatemala, en las grandes partes. debe ser también. Y yo dije, interesante, ¿no? Le dan ahora un cartón de apóstol a uno y ya, uno ya es apóstol. Ahí. Eh, todo, No, también quería preguntar otra cosa. No solamente se dan el título de apóstoles y profetas, también he visto que dentro del cristianismo se ponen, ¿cómo es? Sí, cargos, nuevos cargos, o el obispo, no sé esos sí qué, son cargos administrativos. no sé cuánto. Entonces, estos también son creados por hombres, ¿no? ¿Eso es bíblico? Sí, porque esos sí son cargos administrativos que No, no... eso dice en la Biblia que se cree, lo que yo he leído es que dice que habrán maestros, evangelistas, hubieron Apóstoles, profetas, dice. pero en su momento, ¿quién constituyó los apóstoles? Fue Jesús, y los profetas fue el Padre en el Antiguo Testamento. Y por eso es que ajá, nosotros no tenemos profetas en nuestra denominación. Porque ¿cuál era el requisito para...? Ajá. ¿Por qué hacen ese tipo de nombrar? Si no solamente es decir, oh, cómo se nombran profetas y cómo se nombran apóstoles, Ujú. sino los cargos también, eso del obispo. Sí. ¿Cómo- cómo? En este caso, con los cargos, digamos, con los obispados, eso sí es distinto porque apóstoles, después de los apóstoles de Jesús, ellos murieron y no hubo más apóstoles. La iglesia, estoy hablándoles de historia, la iglesia históricamente no trajo más apóstoles, pero sí tenían obispos. Los obispos y diáconos eran como los que administraban porque sí se hizo necesario administrar. Vean qué interesante, ¿por qué se hizo necesario administrar? Porque primero el texto nos dice que tenían en común todas las cosas, estaban unánimes juntos, vendían sus propiedades y las repartían a los necesitados, pero más tarde el texto nos dice que a las viudas que no eran judías les daban menos, ¿verdad? A las viudas griegas les daban menos que a las viudas judías. Una injusticia clara allí. ¿Mm? Entonces, es ahí donde se van estableciendo estas labores administrativas específicamente, en la administración. Y es curioso porque en nuestra denominación a los obispos así les llamamos, obispos administrativos, ¿verdad? O sea, lo que ellos pueden hacer entonces es encargarse de administrar al personal, al recurso, al capital humano, digámosle también, de un territorio o de una región. O sea, no les da el cargo como para decir, ya, pueden decir lo que quieran, ¿verdad? No, es administración. Es administración. Decir, por ejemplo, en mi país, un obispo administrativo tiene la posibilidad de dar, digamos, 5 becas de estudio para algunos pastores, ¿no? Para que estudien. Es administración e incluso, como es el obispo administrativo, puede ir, no sé, a Europa, a Estados Unidos, a conseguir donantes para que ya no sean solo 5 becas, sino que sean más, unas 10, 15, ¿no? O sea, esa es administración, gestión. Entonces, es más una labor administrativa antes que una labor de predicar, ¿no? Aunque claro que tiene sus efectos en la prédica, ¿no? Pero en mi caso del reverendo, En el caso del reverendo, nosotros entiendo, es bien curioso, porque en Iglesia de Dios entiendo que no lo manejamos, pero una vez conocí a un pastor que le decían reverendo. Y ahora, ese es un término o es un tema que más lo han utilizado las iglesias bautistas en Estados Unidos. Tienen a sus reverendos. En Iglesia de Dios, no. A lo mucho tenemos 2 tipos de ministros, que son bueno, 3.
los exhortadores, los ordenados y los obispos, ¿verdad? Y ese obispado o esos ministros exhortadores u ordenados, ¿qué es lo que poseen? Poseen funciones administrativas. Si él es obispo, perdón, si él es ministro exhortador, no puede bautizar, me parece. Pero si él es ministro ordenado, ya puede bautizar. O sea, vean que esa es una labor administrativa. Porque cuando se bautiza a alguien, pasa a ser miembro de la iglesia y eso es administración también. Entonces, en este caso, en el término, estrictamente como lo usamos hoy, nos referimos a otra cosa. Ya no a una cuestión. Jerárquica. Sí, exacto. Estructural antes que jerárquica, ¿no? Porque en la iglesia primitiva los obispos eran los teólogos, los que se las sabían, ¿verdad? Y hoy no es el caso. Hoy es administración. Exacto, exacto. Va por ahí. Ujú. Entonces, esos son algunos movimientos vistos así como con un poquito de desdén. ¿Cuál era la idea o cuál es la idea en muchos de estos casos? Sí, Evangelio de la Prosperidad, Teoría de la Prosperidad, la creencia de la existencia de profetas con dones vigentes y todo lo demás. El señor que ven allá, Peter Wagner, Peter Wagner, él dio clases en el seminario Fuller, seminario teológico Fuller. Pero es bien curioso porque él dijo cosas raras, ¿no? Ahorita el seminario Fuller es bueno, pero antes no. Él dijo cosas medio raras. Él dijo, hay como reinos, dijo él, o espíritus malignos en cada país que operan con algo distinto, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Venezuela, él diría que hay un espíritu dictatorial o algo así. En Argentina hay un espíritu, ¿qué dijo? Como de, como de idolatría, algo así que dijo. México, que tiene mucho catolicismo, eso, ¿no? Hay un espíritu de... Y eso está raro, ¿sí? Porque básicamente a él le llamó a eso cartografía espiritual, le llamó. Entonces les digo, todo en él me parece raro, hasta el nombre. Porque creo que había un Peter Wagner que era compositor, o Richard Wagner creo que era. Bueno, el asunto es de que, ¿qué es la cartografía? Los mapas, el estudio de los mapas. Entonces él se la inventa y dice, hay una cartografía espiritual, donde podemos distinguir también esta especie de espíritus, ¿no? O sea, el tipo muy raro, pero claro, hay un montón de gente que le siguió y tienen mucho en común estos movimientos. Básicamente son como, casi todos son lo mismo, carismáticos, con énfasis en las profecías, pero en esa profecía que sí preocupa, que sí da miedo, ¿verdad? La profecía del tipo, no sé, una vez en Guatemala llega una predicadora que no era de Guatemala, llega de otro sitio y llega y le gustó la camioneta de un hermano y llegó a tocar la camioneta y dice, Dios, que va a sembrar. Dijo ella. Raro, ¿verdad? Muy raro. Pero pasa de esta corte. O sea, eso por poner un ejemplo de lo que a lo mejor pasa hoy en la realidad o en el mundo contemporáneo. Y está bien, ante todo esto, solamente nos queda intentar buscar qué era el profetismo en la Biblia y también estos movimientos apostólicos. Ujú. A nosotros nos han enseñado que cuando abrimos puertas en nuestra vida de alguna situación, Ujú. estos espíritus vienen a habitar tanto en nuestros hogares como en nuestras vidas. Es por eso que tenemos que cuidar que vemos, que oímos, ¿no? Como usted me decía de este escritor, Peter Warner, que él decía que de estas naciones había estos espíritus. Me daban en una prédica, escuché que decía que los misioneros que van al África, van miles de misioneros, y se convierten y ellos regresan al budismo. Y pues prácticamente África está lleno de brujería. Y entonces, ¿no sería también que ahí ellos llaman a la brujería y hay un espíritu ya
posesionado en esa área de brujería. Es como cuando se les aconseja a los jóvenes principalmente no ver pornografía, no a esto, verlo, cuidemos lo que se ve en la televisión. De esa manera nosotros llamamos a espíritus a nuestros hogares. También podría ser, si un país se aleja del camino de Dios, vienen esos espíritus a morar en ese país. A ver si practicamos realmente cosas más como la brujería. ¿Qué espíritus puede haber en ese lugar? Sí, es complicado porque los budistas también pueden decir en América hay un espíritu maligno de cristianismo. Porque todos son Pero cristianos. eso es el Espíritu Santo, eso es bueno. Pero eso ellos van a decir eso. O ellos pueden decir eso. O sea, otra vez, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Para ellos, lo que hacemos está mal. Y para ellos, nosotros seguramente tenemos algún mal espíritu de cristianismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pero ¿por qué digo esto? Porque al final puede que sea un fenómeno cultural, ¿verdad? O sea, ¿yo por qué soy pentecostal y por qué me identifico con la derecha política? Porque nací en Guatemala, que es un país altamente evangélico, con la población aproximadamente del 30 o 33% de evangélicos pentecostales alineados a la derecha. Por eso yo soy así. O sea, yo soy así porque hay un espíritu allí o tal vez es porque es así el fenómeno cultural y religioso, tal vez, ¿verdad? Ahora, lo otro es esta pregunta, ¿qué son esos espíritus, no? Y eso también va a depender de las escuelas de interpretación. Porque para las escuelas de la liberación, que es una corriente teológica de la liberación, ¿cuáles son esos principados y potestades de maldad que habitan en las regiones celestes de las que habla Pablo? Para ellos son, por ejemplo, ¿saben qué dirían? Que ahorita uno de esos espíritus o poderes o potestades de maldad tiene que ver con las políticas medio xenófobas, medio aporófobas, diría de la Cortina, y racistas que se establecen en algunos países, ¿no? De Europa y de América, del norte de América, para que no entren migrantes, ¿no? Algunos dirían eso, esa es una potestad, eso es un espíritu maligno y una potestad de maldad, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos creemos que nosotros solamente somos un cuerpo. Los espíritus que habitan dentro de nosotros, sea el Espíritu Santo o los espíritus de demonios, son los que actúan a través de nosotros. Para los Para judíos, nosotros como cristianos. Y sabemos y creemos que eso es. Por eso Pablo dice que no peleamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernantes, principados, o sea, ahí está hablando con los gobernantes. sí, pero por ejemplo, para el Antiguo Testamento, no somos cuerpo, alma y espíritu, o no tenemos esos espíritus que se diferencian del cuerpo. Para los hebreos, para el Antiguo Testamento, ¿qué es el alma? No es algo que sale de nuestro cuerpo. El alma es nefesh o nepesh, que tiene que ver con la garganta, ¿no? Porque por acá pasa la vida, ¿no? Eso es para el Antiguo Testamento. ¿Y qué era el ruach? Era viento. Inhalen y exhalen, eso es ruach. Eso es espíritu. Y eso es una entidad física. O sea, para el pensamiento del Antiguo Testamento no hay cuerpo, alma y espíritu. Nunca. Esa es una interpretación griega nuestra. Y para el Nuevo Testamento, el término neuma, ¿qué es neuma? ¿Dónde han escuchado la palabra neuma? ¿Cómo se le llaman las llantas? ¿Qué otro nombre se les da? ¿Y qué hay dentro de la llanta? Aire, que es entidad física. Pero neuma, en el Nuevo Testamento también es actitud. Entonces, a ver, voy a explicar bien esto. Neuma significa espíritu, pero también significa actitud en griego. Pero neuma también se usa para hacer referencia a esos espíritus malignos. Entonces, neuma es espíritu maligno en algunos casos y también es actitud. Entonces, cuando es actitud, vemos que es algo nuestro, es algo que no es algo que existe en otro plano astral, ¿verdad? Un niño con rebeldía, podremos decir, tiene un neuma maligno de rebeldía, ¿no? Por ejemplo. Pero no es un espíritu, un pequeño demonio con cachos que va por allí, que se le mete en el pecho, no, es una actitud nada más. Eso en el griego bíblico. O sea, nosotros lo leemos en la Reina Valera, pero para el Antiguo Testamento originalmente era otra cosa, y para el Nuevo Testamento originalmente también era otra cosa, ¿sí? Era una actitud, ya.
Y ese término neuma se aplica para Dios, se aplica para el hombre y se aplica también para las actitudes. Porque les dije que un término griego puede tener hasta 50 significados, ¿no? Entonces, ¿qué término utiliza la Biblia para hablar de espíritu o espíritus? Neuma. Y neuma significa varias cosas. Entre ellas, una simple actitud. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir que Nicolás Maduro, que no quiere salir del poder, tiene un neuma maligno. Oriel, podría ir por ahí. No puedo inculcarle nada de la iglesia. Por si acaso, si alguien quiere hablar en el Zoom para que Saqueo no los mutee, le levantan la manita y con eso estamos, ¿sí? Ok, va por ahí. Entonces, esos poderes de maldad que gobiernan en el cielo, digamos, bueno, van a ser neumas malignos, pero que son también actitudes, simplemente. En la Biblia usando el griego. Vean que es una forma mero distinto de entender esta idea de los espíritus y los espíritus. Perdón. Todos creen tener la verdad. Todas las religiones creen tener ellos la verdad. Pero nosotros como cristianos sabemos que nosotros tenemos la verdad. O también debemos dudar que ellos pueden tener parte de la verdad. Dijo Jorge Luis Borges, todos nos creemos, todos somos iguales, hasta en la manía de creernos diferentes, dice él. Y usted dijo algo cierto, todas las religiones creen tener la verdad, pero nosotros tenemos la verdad, los cristianos. Listo. Como todas las religiones, nosotros también queremos tenerla. Ahora bien, ¿qué vemos de nuevo en la Biblia? Vemos que Pablo llega a Atenas, ve la base para un dios griego, que es el dios desconocido, un dios griego, que los griegos llamaban dios desconocido. Y Pablo no dice, mi Dios es ese Dios desconocido de ustedes. Él lo dice al revés. Ese Dios desconocido de ustedes, ese Dios griego pagano al que le adoran, es mi Dios. ¿Verdad? Eso es magnífico, porque Pablo no llega a imponer a Jesús, a Yahvé. Él reconoce lo de la cultura pagana, griega, y dice, Dios está allí. Dios se manifiesta allí. Qué curioso. Va por ahí. Entonces, eso, insisto, yo aquí no les estoy dando respuestas de decir que sí y que no, solamente herramientas para el diálogo, para que ustedes también se vayan a su casa y piensen en esto más tranquilos. ¿Ok? Miremos por favor. Uy, falta media hora nada más. ¿Debemos terminar antes o justo a las... Antes daban un break, ¿todavía lo dan? Sí. Y van ya. Después, Bueno, es que tienen que ir, se van. Ah, bueno. No dejen un profesor no se vaya. Ya. Listo. ¿Ah? ¿Sí? Yo quiero comentar algo en lo que estaban mencionando hace unos minutos, de que primero lo de la cartografía espiritual y que es verdad lo que la hermana estaba mencionando, que si uno se dedica a hacer tal o cual cosa, abre puertas y ventanas para que entre los espíritus. Pero la Biblia nos menciona algo en Juan 14, el versículo 30 y 31, de lo cual creo yo que debemos estar claros, ¿sí? Y también aprender a discernir y diferenciar. En la Biblia dice, no hablaré ya mucho con vosotros, y ahí pongamos atención a lo que menciona, dice, porque viene el príncipe de este mundo, ¿sí? Y él nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, ¿sí? Levantaos, vamos de allí. Cuando se refiere al príncipe de este mundo, sabemos que es Satanás, ¿sí? Y que toda la potestad, todas las cosas que pasan actualmente y tiempos atrás en el mundo como tal, está gobernado por Satanás, ¿sí? Pero lo que tenemos que aprender a discernir es que la diferencia que ponemos somos nosotros que buscamos a Cristo, que tratamos de implantar el reino de Dios, ¿sí? Aquí en la tierra.
porque escuchaba que hace unos minutos decían que según la cartografía, que porque está Venezuela tal o cual, está tal espíritu, que está Ecuador tal o cual, está tal espíritu. O sea, tenemos que diferenciar que todo el mundo en sí está gobernado por muchos y varios espíritus subyugados a Satanás, ¿sí? Pero nosotros como cristianos, ¿sí? Nosotros como seguidores de Cristo, somos los que estamos implementando o haciendo la guerra, ¿sí? Por eso mencionaba que la guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de espíritus de maldad. Nosotros somos los embajadores, dice la Biblia, ¿sí? El reino de Dios aquí en la tierra. Entonces nosotros somos los que estamos tratando y luchando, ¿sí? De que el reino de Dios se implemente, se esparza, de que el evangelio se expanda aquí en la tierra. Entonces no es que tal país, porque hace tal gestión, está tal espíritu. O sea, todo el mundo menciona aquí la tierra, porque aquí dice Jesús, dice, porque viene el príncipe de este mundo, y el príncipe de este mundo es Satanás. O sea, todo el mundo está gobernado actualmente por eso. Pero nuestra guerra actual es eso. O sea, es ir expandiendo el reino de los cielos de a poco, donde nos encontremos. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿a qué voy y concluyo? Es que yo pienso que personalmente todo el mundo está gobernado por el mal. Por eso estamos como estamos. Por eso es que muchas de las personas dicen, ah, ¿por qué tal persona muere si era buena, si era justa? ¿Por qué tal cosa pasa a tales niños, a tal pueblo, si ellos no tienen la culpa? Sí, pero más bien nosotros debemos enfocarnos en que en esas circunstancias nosotros somos los colaboradores para que Dios se glorifique en esas cosas, ¿sí? Y la gente busque la salvación, busque a Dios. Sí. Eso no. Sí, ahora para Jesús, esos espíritus y todo también eran concretos, o sea, aterrizaban o estaban en la tierra, ¿no? ¿Quiénes eran? Los saduceos, por ejemplo, que dañaban al pueblo, y los saduceos eran sacerdotes. Entonces, eso es cierto, hay una complejidad allí, una problemática grande mundial, pero que sí aterriza en lo concreto. Dice Jesús, ya, está bien cumplir la ley, pero es mejor hacer misericordia, ¿verdad? Esta idea, por ejemplo, de dañar al necesitado, dañar al vulnerable, dañar al pobre, dañar al extranjero, dañar al emigrante, ¿verdad? Eso para Jesús es la concreción de lo mal, de lo maligno, ¿no? Del mal. O sea, es el mal haciéndose material, es el mal haciéndose estructural también, reflejando los problemas de la estructura social. Entonces me parece que también allí va el asunto con esto de la maldad que está en el mundo entero, ¿no? Está en el mundo entero, sí, pero es concreto. Se concreta y es visible. Se puede ver fácilmente, ¿no? Yo siempre he dicho que, claro, Jesús es un emigrante, ¿no? Le estaban matando niños en Judea en el siglo I, Herodes, cuando Jesús nació, y Jesús tiene que emigrar a Egipto, ¿no? Y Jesús no se encontró una aduana, ¿verdad? Unos muros pidiéndole visa. O sea, hay estructuras concretas y visibles donde opera el mal, ¿verdad? Y tengo un amigo bien chévere que decía, por ejemplo, de las políticas medio racistas de varios países. Es curioso porque quieren sacar a los mexicanos que están refugiados, pero no quieren sacar a los polacos o a los ucranianos que también están en la misma condición, porque los polacos y los ucranianos son blancos, ¿verdad? O sea, no se ve, pero de fondo hay una plataforma de mal, ¿verdad? Maligna, que está operando. Entonces digo, va por ahí en muchos casos la visión de Jesús también. Interesante. ¿Por qué hacedores de maldad? ¿Por qué Jesús cataloga a algunos de hacedores de maldad? Por no hacer misericordia, simple, ¿verdad? Simple. No, una cosa muy curiosa. ¿Sí? Pero ahí debería ir nuestro enfoque, no enfocarnos o no centrarnos en tratar de comprender, sino en ser el cambio. Sí. Obedecer y tener ese plus de ayudar a cambiar, iniciando desde nosotros, porque hay veces que yo personalmente, por ejemplo, a veces uno prejuzga a los hijos, prejuzga a la pareja, ¿sí? O a algún familiar.
Y ahí es cuando estamos como que involucrándonos en ese país, cuando no tenemos que hacer eso. Y deberíamos nosotros, empezando, sí, reflexionar y decir, no, o sea, pedir perdón a un hijo que se molesta, o esposa que se molesta, o papá, hermano, o vecino. Y desde ahí empezar a fomentar el reino de Dios. Sí. Y poder no inmiscuirnos en eso. Exacto, no hay una comprensión del otro, ¿verdad? Hay una comprensión de lo propio, del yo y de lo que yo quiero, no del otro y de los intereses del otro y de lo que el otro incluso pueda necesitar. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Decirle que cuando usted decía que todo lo bueno y lo malo proviene de Dios, Ujú. en este evento, cuando Dios libera a su pueblo y los envía al desierto, Ujú. aparentemente era todo el trayecto que ellos tuvieron que pasar era malo, pero Dios tenía un propósito, era que ellos aprendieran a depender de ellos. Dios a nosotros yo cuando pongo ese ejemplo de cómo Dios te saca de un lugar, te pone en otro lugar, pero también hay un proceso de limpieza, de purificación, de aprender a depender de Dios. Ujú. Entonces, eso para mí es bueno. Aparentemente era malo, pero Sí. esa purificación, ese proceso hace que la persona Ujú. cambie y aprenda a depender de Dios. Sí, correcto. Ese es un buen ejemplo, ¿no? De algo que parece malo o maligno, pero al final... Sí. En el camino de Dios tuve un propósito, estuvo en el pueblo de Dios en ese entonces, y a nosotros como cristianos cuando estamos en ese proceso creemos, pues cómo vine a Dios y me está sucediendo todo esto, y es una purificación, sí hay un proceso en el cristiano. Claro, sí. Toda la historia de Job es lo mismo, ¿no? Y ya. Ujú, de acuerdo. Revisemos un poco la profecía bíblica, que nos queda poco tiempo. A ver, ¿cómo era la profecía en el Antiguo Testamento? Que es donde incluso tenemos una sección que son profetas mayores, profetas menores, pero en la Biblia hebrea, que es lo mismo, ellos le llamaban Tanakh, ellos tienen los Nevi'im, que son los profetas, una sección entera de profetas. Así que esto debe ser un tema interesante. Primero, los profetas tenían este tipo de discursos, los Tzedek y los Mishpat. ¿Sí? Los Tzedek era, como dice acá, practicar conscientemente la justicia que favorezca el alcance ético del bien. ¿Sí? Prever que la vida sea equilibrada. Ese era el discurso profético. Pero vean ustedes que esto es algo concreto también. Es algo concreto que beneficia, sí, también a un grupo, podemos decir los necesitados. Y lo otro era el mishpat, condenar el acto que ya ha sido realizado. O sea, yo lo lamento mucho, pero el profeta, ¿para qué existía? En el Antiguo Testamento, en muchos casos, para decirle al rey lo que estaba mal. Sí, para decirle su pecado. Pero eso es también eso es fuerte. ¿Dónde vimos esto? ¿Dónde vi yo esto la última vez? Lo vi en un discurso de una predicadora episcopal norteamericana que se llama Edgar Marion Booth. Ella lo dijo en el discurso de Donald Trump en Washington. Y le dijo de todo. A mi juicio, como es una cuestión de interpretación, a mi juicio, eso es lo más cercano que yo he visto a este mensaje profético del Antiguo Testamento, ¿no? Le dijo de todo. Sea misericordioso con todos, con los inmigrantes, con los que no son heterosexuales incluso, con todo el que tenga miedo por ser expatriado de acá, por ser sacado del país. Tenga misericordia, ¿no? Y es curioso porque solo eso le digo. Misericordia. Y a Donald Trump no le gustó. Le dijo de todo de regreso, ¿no? Que era una progresista, que era esto, que era lo otro, a una mujer que solo pidió misericordia. Yo ahí veo una entidad y una potestad de maldad. Yo en lo personal. Y está bien, que quede a criterio de cada quien. Yo en lo personal ahí veo justo lo que Jesús pidió que no fuéramos, ¿no? Yo ahí lo veo.
pueden tener su interpretación y chévere, va a estar bien, no hay problema. Y en ella yo vi todo lo contrario. Yo vi un tzedek en ese discurso, ¿sí? Vi la práctica de la justicia, que favorezca el alcance ético, ¿sí? Y prever que la vida sea equilibrada. Yo eso dije. Entonces, el profeta, tal vez, no es el que voy a decirle a Saqueo, soy profeta y dice el Señor que tu laptop va a ser mía próximamente. Eso no tiene que ver, ¿verdad? El profetismo que veíamos nosotros en el Antiguo Testamento era más similar a este otro, ¿verdad? Qué curioso, qué interesante. Y eso lo vemos en todos lados. Es bien interesante porque en Holanda todas las prédicas a las que asistí tenían un contenido de práctica de la justicia y de favorecer al otro, ¿no? Incluso nos dieron una prédica en su momento sobre cuidar el medio ambiente y cómo Dios está en el cuidado del medio ambiente y cómo no podemos ser hijos de Dios si no cuidamos del medio ambiente, ¿verdad? Si no tenemos respeto por las otras formas de vida. Y dije yo, qué interesante, porque predica sobre no sé, saber cómo hacer agua azucarada. De esas prédicas hay por todos lados. Tal vez no necesitamos eso, tal vez no, tal vez necesitamos otra cosa, ¿verdad? Y era muy interesante, ¿no? Incluso el título, muy llamativo, ya se me olvidó, estaba en neerlandés, pero una prédica bien curiosa, llamativa. Puede haber un mensaje profético en favor de este fenómeno migratorio que sí existe. A lo mejor en Guatemala había una época, 1919 y 20, donde había un presidente de los peores que se llamaba Manuel Estrada Cabrera. Y es bien curioso porque la gente salía a protestar, a manifestar. Y hoy en día, cuando la gente sale a protestar y a manifestar, la iglesia cristiana no le gusta, y la iglesia cristiana rasga sus vestidos y dice, ¿por qué están haciendo esto? Que no sé qué. Pero en esa época, 1920, es curioso porque las iglesias predicaban en contra de la corrupción, ¿verdad? Esas eran las prédicas de los domingos. No toleren al corrupto que les gobierna, ¿sí? No toleren al gobernante que hace injusticia. Sí, todos los reinos vienen de Dios y todos los principados Dios los pone y está ahí, está bien, pero también la Biblia nos manda a buscar justicia, ¿verdad? Búsquenla. Esas eran las prédicas en Guatemala en 1920. Qué curioso, ¿verdad? Ese puede asemejarse a un mensaje profético. Denuncia de la injusticia, como lo vimos en el caso de David con Natán el profeta, ¿verdad? Que llega Natán y le dice a David, hay un hombre que tenía muchas ovejas y le quitó al hombre que tenía una ovejita, se la quitó, ¿verdad? Y David, ¿dónde está ese? Tráiganmelo, ¿verdad? Lo voy a matar, es digno de muerte, ¿dónde está? Y ahí Natán sonríe y le dice, eres tú, le dice, ¿no? Le quitaste su mujer a tu prójimo, a tu guardia. Y tu guardia además murió siendo fiel a ti, ¿no? Lo embriagaron y todo, y el guardia Urias se quedó afuera, cuidando la entrada para que no le pase nada al rey. ¿No? O sea, qué injusto. Entonces ahí David se queda como que, soy yo. Perdón. Un mensaje profético. Muy curioso. Estaban los Roé, que eran actores políticos, incluso fueron conformando un partido político, porque en esa época política y religión no estaba separada, eran la misma cosa, y habían ideologías. Habían ideologías, una ideología yavista, una ideología eloísta, una ideología también deuteronomista, así como hoy también tenemos ideologías. Estos profetas tenían sus ideologías. Incluso abajo vemos a los Ish Elohim, también. Vean, predicaban a Yahvé. Pero predicar a Yahvé ya es una corriente ideológica. Llamarle a Dios Yahvé, mientras otros le llamaban Elohim, eso es ideológico también.
Estaban los Roe, que eran actores políticos, estaban los Ish Elohim, que eran carismáticos, e identifican a Yahvé con el devenir histórico. ¿Qué hicieron los Ish Elohim? Bien interesante. Los Ish Elohim dijeron, está la historia, nos falta identificar a Dios con esa historia política y social. Insertemos a Dios. Cuando pasa alguna injusticia, bueno, ahí es donde Jehová castiga. O sea, ellos identificaron la idea de Dios Yahvé, en el plano histórico y en el plano político. Eso sí, los profetas. Y los Neví, de ahí viene el nombre de la Tanakh, Neviim, que es dedicado a los profetas. ¿Qué son los Neví? Básicamente, provenían de una religiosidad mesopotámica, o sea, estamos hablando del norte de Palestina. Y básicamente, su característica era muy similares, tal vez, visualmente a algunos pentecostales, es que entraban en trance, ¿no? Y así como ven ustedes algún culto pentecostal o vieron en YouTube, ¿no? Donde alguien entraba en trance y se caía y a lo mejor daba vueltas, etcétera, ¿no? Y después de ese trance aparecía la profecía. Incluso Neví, si no estoy mal, significaba eso. Vino a mí el trance, ¿no? Y esos eran los profetas. Qué curioso. Y a nosotros nos caería mal eso. A muchos les caería mal ese tipo de profecía que, ¿verdad? Traban los ojos y todo. Y después de eso, dicen, Dios me ha hablado. A las iglesias bautistas creo yo que no les gustaría eso. El espíritu del comienzo del trance de la risa también. Ya hay un espíritu de risa que toda la iglesia se comienza a reír y luego viene la profecía. Bueno, eso es un fenómeno curioso. Yo todavía nunca alcancé a ver eso en Guatemala, solo escuché que sí pasaba. Para mí, entonces, es un fenómeno religioso que a mí me parece curioso, ¿no? Misterioso, como que es misterioso. Y chistoso. Quería hacer una pregunta. Ajá. Cuando hablamos de un Dios misericordioso, se ve en el Antiguo Testamento, lo que he aprendido de los coyotenses, en el Antiguo Testamento se ve a un Dios casi sin misericordia. Él mandaba matar, cuando mandaba a los soldados, maten todo, que meten todo, entre ellos niños y todo, se veía ahí un Dios sin misericordia. Cuando Dios mandó a Sodoma y Gomorra, destruyó todo, lo mismo en el diluvio, se veía un Dios sin misericordia, ¿no? Pero es por eso que nuestro Señor Jesucristo viene y dice que Él ya no quiere que la ley y la muerte primero, ¿no? Y Dios viene Jesús viene a mostrar amor y misericordia. Pero ahora nosotros en la misericordia que decimos practicar, más lo confundimos con ser permisivos. Nos creemos más buenos que Dios y practicamos nuestra propia justicia y no la justicia que dice Dios. Y yo lo que he aprendido es hacerme la pregunta, ¿qué haría Jesús en este caso con el que estoy pasando? Porque si fuera por mí, les perdono a mi hijo porque él es bueno, vería lo bueno de él, pero no realmente por lo que tiene que ser disciplinado y tiene que ser guiado. Entonces estoy aplicando mi misericordia y mi justicia, no lo que Dios me manda a hacer. En ese caso, creo que lo correcto sería aplicar la misericordia y la justicia que nos manda Jesús, no prácticamente en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era muerte. Sí, también es complicado porque la justicia de la disciplina, por ejemplo, ¿no? La mujer que fue allá en adulterio tenía que ser apedreada, eso decía la ley, y los mismos acusadores decían, tal como dice Moisés. Es curioso porque la ley de Jesús o la misericordia de Jesús es esa, ¿no? La ley dice eso, ya, pero ni yo te condeno, andate, ¿verdad? Y no pequemos. Me parece que la misericordia de Jesús también es bastante flexible, bastante laxa, ¿no? Bastante, váyanse y no pequen más, esas cosas. Y a los que sí siguen la norma y la disciplina y la ley, es a los que se los dice hacedores de maldad, ¿verdad? O sea, eso también es curioso, digo, pero al final ese es un tema más complejo de Antiguo Testamento. El por qué Dios era inmisericordia, digamos, en el Antiguo Testamento. ¿Sí, no? Es que hay también que considerar una situación en el Antiguo Testamento.
cuando Dios mandaba matar a los pueblos o castigaba a los pueblos adoraban a dioses falsos, ¿no? Como Moloch. Y era un dios Moloch, era un dios, una estatua ahí con los brazos extendidos, en el cual las personas iban y quemaban a sus propios hijos en sacrificio de ese dios. Entonces, hay que considerar eso también. Entonces, yo creo que también Dios también era misericordioso, pero también es a la vez justo. Y cuando vino Jesús también, Jesús habla del fuego eterno, también habla de eso. Entonces, cuando hablamos de Dios, no es solamente un Dios misericordioso, sino es un Dios justo. Porque si hablamos de solo un Dios misericordioso, estamos hablando de un Dios que le va a dar oportunidad a todas las personas, a todo el mundo a entrar al reino de los cielos, pero no es así, porque en su palabra mismo habla de que hay un fuego eterno para aquellos que no lo siguieron, no lo conocieron, no lo aceptaron jamás. Sí. Es un punto de vista. Sí, está bien. Por eso les decía que ese es un tema especializado del Antiguo Testamento, porque si eso le pasó a los pueblos idólatras, es bien curioso. ¿Podemos avanzar a la siguiente? Me voy a adelantar un poquito porque ya no hay tiempo. Para la siguiente. Vean esto. Juan Gines de Sepúlveda, el que está acá. O sea, si entonces estos pueblos eran idólatras y mataban, sacrificaban a la gente y todo lo demás, y por eso estuvo bien que se les conquistara y los mataran, entonces Juan Gines de Sepúlveda dijo lo mismo de los nativos de América, de los indios, ¿no? De los indígenas. También son idólatras. En Guatemala, las religiones mesoamericanas sacrificaban gente. Y Juan Gines de Sepúlveda dijo, ya está, son como los cananeos, hay que matarlos a todos, ¿verdad? Siguiendo la lógica del Antiguo Testamento. Es que son idólatras. Es que hacen sacrificios, cortan cabezas y las hacen rodar por el gran jaguar. Hay que matarlos. ¿Y estaba bien Juan Gines de Sepúlveda? ¿No? La pregunta es, ¿ellos conocían de la Biblia? ¿Conocían de Dios? ¿O lo hacían por desconocimiento? Porque en el Antiguo Testamento ellos conocían de Dios y lo rechazaban. Ese es, por ejemplo, nuestros indígenas de aquí, que creían en el volcán y todo lo que no tenía explicación para ellos, lo declararon Dios. No tenían desconocimiento hasta cuando llegaron los españoles a conquistar y a mostrar el catolicismo aquí. Pero cuando se les dio conocimiento, Sí, eso quiero la pregunta. Cuando se les dio conocimiento- conocimiento y rechazar a Dios. dos cosas. Los cananeos tampoco tenían conocimiento de Dios Yahvé, porque ellos tenían a sus propios dioses, ellos no conocían. A lo mucho habían escuchado de alguna religión del sur de Palestina que tenían a otro Yahvé, pero no era como que conocían. Y los nativos de acá también fue un problema, porque, o sea, no se les mató sin antes, a ver, no se les mató y después se les predicó, sino que el problema es que Biblia y espada iban en la misma persona, una mano a la Biblia y en la otra la espada, ¿no? Entonces eso fue complicado también. Las conquistas empezaron principalmente entre 1515 a 1520, fueron los periodos de conquista acá. Y es hasta después que entonces las órdenes empiezan a predicar con un poquito más de intensidad, cuando el padre Francisco Javier y otros más intentan hacer la misión, cuando Bartolomé de las Casas se pelea contra Juan Gines de Sepúlveda en la controversia de Valladolid y hacen una gran pelea, ¿no? O sea, digo, es complicado porque no sabían, pero tampoco es que se les predicó, ¿verdad? Primero los matamos, los conquistamos y luego ya, ahora sí, hablemosles de Dios, ¿no? Hay también un problema. ¿Por qué pongo esto acá? Porque cuáles pueden ser unos movimientos proféticos no reconocidos y al final pueden ser falsos y dañinos. Una teología, por ejemplo, expansionista, ¿no? ¿Cuál sería esa teología expansionista? Justamente esta, la de Juan Gines de Sepúlveda, es decir, ya son nuevas tierras, son ricas en minerales y en otras cosas. Bueno, conquistémosles, ¿no? Y lo que después hace el Destino Manifiesto. ¡Qué belleza! Este es un gran ejemplo. ¿Han escuchado del Destino Manifiesto? Llega a Estados Unidos a conformarse como nación, pero cuando llegan los británicos a conquistar Estados Unidos, dicen, ese territorio Dios nos lo ha dado.
¿sí? Y es para nosotros. Y Dios lo destinó para nosotros. Y Dios se equivocó poniendo ahí a unos indios, ¿no? A los mapuches. Bueno, destino manifiesto significa que estamos hechos, nacimos los británicos para conquistar ese terreno. Y hay una pintura que se llama El Destino Manifiesto, donde está el mar, está la tierra, hay barcos británicos ingresando a las costas, hay una gran mujer blanca, una mujer blanca, vestida de blanco, con una antorcha creo que está avanzando en la tierra, y hay un montón de nativos americanos, indios, huyendo de ella, ¿no? Eso se le llamó el Destino Manifiesto. Y eso venía legitimado por la religión cristiana de la época. Dios nos entregó esa tierra, al estilo de Josué con Canaán y al estilo de los españoles con América Latina también. Y ellos decían el destino manifiesto, pero el problema es que no es que el destino manifiesto era una cosa política que se relacionaba con la religión, es que era religión, ¿sí? El destino manifiesto procedía de una teología expansionista. Y vean ustedes que no se parece en nada a Dios. Y para finalizar, hay algo que se llama, uy, miren qué puntual soy. Como no yo feo, fíjate. Ahí están. Están también hay una señora que se llama Rita Segato. Ella es filósofa y antropóloga. Ella dice, hay algo que se llama pedagogía de la crueldad. ¿Qué es una pedagogía de la crueldad? Básicamente, por ejemplo, en Guatemala, a mí se me enseñó de que, me acuerdo que tuve un compañero en el seminario, que él decía que la mujer no puede ser pastora, y cuando le preguntamos por qué la mujer no puede ser pastora, él decía, porque le queda muy grande el termo, decía. Para Rita Segato, esta es una pedagogía de la crueldad, ¿no? O enseñar, por ejemplo, que, no sé, a alguien que tiene alguna condición diferente, está supeditado a nosotros, ¿no? Está supeditado a los que están en una condición considerada normal, saludables, digámoslo así, ¿no? Esas son pedagogías de la crueldad. O, por ejemplo, la enseñanza de que en mi país, de nuevo, el niño va a la escuela, pero la niña tiene que aprender a cocinar, a lavar ropa y todo lo demás en la casa. Para Rita Segato, esa es una pedagogía de la crueldad también, ¿no? Pero yo creo que hay teologías de la crueldad también, como la de mi compañero que dijo en su teología, la mujer no puede ser pastora, ¿verdad? Y así como esas hay muchas más. Esos también son falsos movimientos proféticos que no tienen nombre de movimiento apostólico de la no sé qué. No, pero están por debajo, ¿sí? Así que yo creo que eso es algo que podemos abordar por hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay un minuto. Puntual. Llegó la pastora haciendo cucu. Listo, hermanos, qué gusto haberles acompañado y gracias por la atención.